¿Qué tan educados somos respetando a los que andan en otro tipo de, pues por qué no decirlo, de medio de transporte? ¿Somos educados, Jesús? Desgraciadamente también tengo que decir que no. Por piedad. Por piedad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos una preparación desde temprana edad de lo que significa el movernos en el espacio público, en la vía pública? Difícilmente lo vamos a tener. ¿Quién nos lo transmite? ¿Dónde? Si acaso en tu casa, pero si bien tú puedes educar a tu núcleo más cercano, ¿qué pasa con el resto, no? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser un tema de política pública, política de Estado, de saber que es la única forma en que vamos a transformar la conciencia y la forma de convivir en la vía pública todos los que vamos a A estar lo en mejor en ella. civismo, ¿no? Porque habla del respeto de los espacios y la convivencia. Sí, esa es una parte, pero yo creo que la evolución de la sociedad nos obliga, nos lleva a crear nuevas áreas y la movilidad siendo un tema tan crítico y a la vez prioritario, yo creo que debe de tratarse ya de forma particular. ¿Qué ventajas le da a una metrópoli manejar bien su movilidad? ¿Qué Bueno, obtiene una ciudad que sabe manejar su movilidad? claro. Como te decía al principio, es una de las funciones urbanas más importantes, es la función dinámica de la ciudad. Tú trabajas, estudias, vas de compras, recreación, y para realizar todas esas actividades o funciones te tienes que mover, ¿sí? Entonces, mientras más complejo es y más actividades tenemos, son mayores los desplazamientos. Entonces, entendemos pues que es mucho más complejo. Cada vez es más complejo y en una ciudad en expansión todavía lo va a seguir siendo y cada vez va a ser más difícil resolverlo de una manera integral. Difícil, O no sea, imposible. puedes ¿sí? tener menos contaminación. Puedes Uno, tener menos menos contaminación. estrés. Sí, Puedes obtener ventajas para llegar hasta más temprano, sí, durar menos dentro de un medio de transporte. también. Y puede ser incluso tener más tiempo para el esparcimiento, como le llaman, ¿no? Así es, sí, sí. Es un tema de ciudad. Si tú tienes en la proximidad de tu vivienda lo más indispensable, escuelas, si tienes el comercio, la farmacia, la carnicería, si tienes de manera accesible el parque, ¿sí? Entonces, muchos de tus desplazamientos los tienes a distancia corta y por lo tanto, lo que tú decías, no necesitamos un vehículo de motor que consume un energético, que emite gases contaminantes. Lo puedes hacer a pie o en bicicleta y ahorras tiempo, ahorras dinero y le reduces a la ciudad la carga de contaminación, ¿no? ¿Es la zona metropolitana de Guadalajara una zona de fácil tránsito? Es una zona que tiene una estructura de vialidades más o menos clara. Sin embargo, el problema es más la cantidad de vehículos, ¿sí? No en sí la estructura propiamente dicha, sino que las capacidades que son muy limitadas ya del sistema vial no nos permiten que aloje a la cantidad de vehículos que se están moviendo en este momento. Pero no quiere decir que pensemos siempre en cantidad de vehículos, sino en sistemas. Y en sistemas me refiero a que si, por ejemplo, en la vía pública, en un carril tradicional de 350, se pueden mover 2,000 personas en automóvil, sin embargo, en bicicleta se pueden mover hasta cerca de 12,000.
y, Ok. y en autobús se pueden mover cerca de 15,000 en un sistema de mayor capacidad tipo BRT, el macrobús que no te gusta, ahí No, se no, no. pueden, ahí se pueden mover hasta El tren ligero lo amo, cerca de 20,000 personas o hasta cerca de 30,000 personas. Estamos hablando que una primera solución sería tener buen transporte. Sí, transporte público. Esa sería una buena solución, Así es, necesidad. ¿no? Sí. Esa. Otra también sería una educación. Una educación, Correcto. así es. Ahora, ¿en qué momento, si ya lo han escuchado nuestros señores políticos, no hacen eso? Porque yo cada día veo más avenidas y puentes atarantados y todo lo posible por construir, ¿no? Y puentes y puentes y puentes y puentes y puentes. Así es, yo creo que lo que nos hace falta es una visión de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo la que nos sirve es la de largo plazo. Esa visión de largo plazo es cuáles son los sistemas que nos van a llevar a resolver el problema de fondo. Lo que se viene haciendo, sobre todo con la visión de los gobiernos, es una visión en su periodo de gobierno, en el mejor de los casos, ¿sí? Y por otro lado, en ofrecer proyectos que se noten, proyectos que se vean, proyectos emblemáticos tipo el puente atirantado, ¿sí? Y pasos a desnivel Nos hubiera que son más costeado, ¿no? costosísimos. Nos hubiera ¿sí? costado un trenecito, ¿no? Por ahí, por Avenida Lázaro Cárdenas, por abajito de la tierrita, ¿no? Mira, nada más para dimensionar, para entender un poco esto, existe un plan maestro de movilidad Así urbana hay. no motorizada, no motorizada. No hay un plan de movilidad integral, pero por lo menos tenemos un plan de movilidad no motorizada, que ya es una gran ventaja. ¿sí? Esto es en la zona metropolitana. En la zona metropolitana, ¿sí? Si las inversiones que se llevaron a cabo para el puente atirantado, más el paso desnivel de San Ignacio y todas Ignacio, estas cosas. súmale todo eso y andamos hablando de cerca de 1,000 millones de pesos. La red integral del plan de movilidad no motorizada de cerca de 1,600 kilómetros, la red la resolveríamos con alrededor de 2,000 millones de pesos, el doble de eso. O sea que pero si hubiéramos cubriríamos invertido esa cantidad en la iniciar. red, bueno, habríamos hecho la mitad mitad, de el la red. 50% de la red. Y si tú reduces un automóvil, ¿sí? Y lo pasas a la bicicleta, y si cambias del 2% que se mueve actualmente los viajes en bicicleta, de acuerdo al estudio que realizamos hace 4 años, si incrementas la gente que se mueve en bicicleta, vamos a decir a un 6, 8, hasta un 10%, ¿te imaginas reducirle la cantidad de automóviles y de contaminantes a esta ciudad en esa proporción? Sería fabuloso. Vamos a seguir hablando sobre este proyecto, qué pasó, en dónde se perdió y a quién se le olvidó aplicarlo. En este momento regresamos aquí en Esfera. Le recordamos que estamos hablando de movilidad.